Buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandro Verástegui Gastelú. Soy abogado sindicalista, asesor de diferentes sindicatos del sector salud, como el Sindicato de Trabajadores Sociales, el Sindicato del Hospital Barton, Sindicato de Laboratorios ROE, entre otros, así como colegios profesionales como el de tecnólogos médicos. El día de hoy lo que vamos a comentar un poco es lo que salió hoy día, el decreto de urgencia 038-2020, fecha 14 de abril de 2020. ¿Qué es lo que hace este decreto? Este decreto se refiere, dice, se establecen las medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Lo que hace este decreto es autorizar la suspensión temporal laboral. ¿A qué se refiere ese concepto? Muchos dicen, ¿qué es la suspensión laboral? ¿Es algo nuevo? No. Ya se encontraba en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, LPCL, que es la ley que se refiere a los que elaboran con el decreto legislativo 728, sector privado. Lo que hace este decreto es también ingresar nuevamente o solo al sector privado. En su artículo segundo dice, ámbito de aplicación. El presente decreto de urgencia se aplica a todos los empleadores y trabajadores del sector privado, es decir, no podría aplicarse al sector público. Como es el sector privado, hablamos de este 728. ¿Y qué efectos va a tener? El efecto que tiene es que este decreto lo que hace es autorizar a que las empresas privadas puedan decidir el dejar de pagarles los sueldos a los trabajadores que tienen licencia porque no pueden trabajar en este momento por no ser un servicio esencial, o aquellos que sí están trabajando en un servicio esencial pero tienen ciertos factores de riesgo a enfermarse con el COVID o que la enfermedad sea grave para ellos. En este caso podrían ingresar también a este sector y dejar de pagarles. Al dejar de pagarles uno diría, pero ¿y de qué van a vivir? Y lo que hace este decreto es algo que lamentablemente puede pasar factura al trabajador, ya que el artículo 10 dice retiro extraordinario del fondo de pensiones, y también va a autorizar al uso del CTS, el artículo 7, como medida compensatoria a favor del trabajador. Es decir, el trabajador no recibe su sueldo, pero el Estado permite que retire su compensación de tiempo de servicios o su fondo de pensiones y lo vaya gastando. Algo que perjudica a la larga al trabajador, porque si el trabajador lo saca hoy, vive el hoy con este dinero, lo pierde para el fin que tiene realmente, que es el brindarle protección laboral cuando ya no trabaje realmente. Entonces aquí vemos que efectivamente se le da el brazo a la empresa, pero se descuida bastante al trabajador. ¿Habría otra medida? ¿Hay otra forma de hacerlo? Bueno, solo se aplica esta suspensión perfecta cuando no tienes ninguna otra forma de salvar el contrato laboral o cuando tu empresa efectivamente puede quebrar dada la coyuntura y tienes que ver cómo la recuperas, cómo la salvas. Pero la medida que se está tomando es la medida, digamos, extrema. Recién la autoridad de trabajo tendría que calificar si es que es verdad el que tenga que darse esta medida de suspensión provisional, ¿no? del trabajador. Para esto, lo que van a hacer los empleadores es llenar un anexo que viene junto al decreto, que va a estar dirigida a la autoridad de trabajo, en este caso a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo, la cual va a calificar si es verdad o no es verdad los requisitos. ¿Quiénes podrán presentarlo? Dice, dada la naturaleza de las actividades, no es posible aplicar un trabajo remoto, ni licencias con goce de haber. Es decir, aquellos centros donde hayan trabajo remoto no pueden acceder a este tipo de suspensión del trabajo, del pago a este trabajador, ni tampoco aquel que pueda otorgar una licencia con goce de haber. ¿Quién más puede hacer? Aquel que por nivel de afectación económica no es posible aplicar el trabajo remoto ni la licencia con goce de haber. Es decir, aquella empresa que está con el riesgo de quebrar. Pero esto tendrá que ser sustentado y demostrado con datos contables, con cifras correctas y sustentadas hacia la SUNAT de estos empleadores. Si el director de trabajo, si la autoridad de trabajo determina que no es cierto esto, podrá sancionar a estas empresas y tendrá que pagársele todos los sueldos que se le dejó de pagar al trabajador, que puede haber sido suspendido por 90 días como máximo. Esto es preocupante también porque ¿qué empresas van a quebrar y cuáles no van a quebrar?
¿no? Las de servicio esencial van a seguir bien, pero hay otras que efectivamente pueden ir mal. Esto nos deja también una espina de malestar ya al lado político o de suspicacia. ¿Es realidad que vamos a terminar esta cuarentena muy pronto o puede extenderse más? Sino porque estaríamos tomando este tipo de medidas. Es porque al parecer hay cierto rubro empresarial que no va a poder seguir trabajando por muy buen tiempo. Entonces se le va a dar la opción de hacer esta paralización temporal de la empresa, que podría ser total o podría ser también parcial, con ciertas actividades y puestos. La pregunta sería, ¿y también ingresaría esto al sector salud? ¿Podría aplicar salud o las clínicas? Efectivamente las clínicas lo pueden aplicar, es lo que nos menciona. Aquellos sectores que no sean de emergencia podrían aplicarlo, pero van a tener que sustentar ante la Autoridad de Trabajo que es verdad que haya un riesgo de quiebra de estas empresas. O si es que no es posible aplicar el control, el trabajo remoto. Estamos viendo también que lo que van a dar aquí es una relación de trabajadores de quienes van a ingresar. Se pone también a salvaguarda, digamos, hacia los sindicatos, que no hay una mala interpretación hacia los dirigentes sindicales para que puedan utilizarse esta medida en contra de ellos. ¿A quiénes se puede aplicar con respecto en general a las empresas o ya los sectores que estamos hablando? Sector privado definitivamente sí va a poder usar esta medida, que es lamentable, pero que, como dijimos, va a tener que ser evaluada por la misma Autoridad de Trabajo, porque no es que se pueda utilizar en cualquier forma. Y en cuanto a eSalud mismo, uno diría, ¿y eSalud va a aplicarlo hacia sus trabajadores? En cuanto a eSalud, el artículo 2 indicaría que no. Sin embargo, en la parte final, en la quinta disposición complementaria final, nos va a mencionar que lo dispuesto en este decreto de urgencia puede ser aplicado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, o sea, FONAFE, y las empresas del Estado bajo su ámbito. Ahí está salud. Es decir, sí implican que salud podría dar un uso de este decreto, pero quiere decir que todos entonces van a quedar sin sus sueldos. Va a haber otro tema contradictorio del mismo decreto, ya que el mismo decreto está autorizando en los artículos 6 y 8 a la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF hacia el Ministerio de Trabajo y luego del Ministerio de Trabajo hacia Salud, para que puedan cubrir la continuidad de prestación de prevención, promoción de la salud. Y también en el artículo 8 hace la transferencia de recursos para la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del COVID. Y en ambos artículos se indica que el MEF va a autorizar que puedan desembolsar un monto económico a favor de salud para que puedan seguir brindándose los servicios hacia quienes acaben perjudicados del COVID. Y también menciona que va a haber mucho control con respecto a estos montos económicos. Si es que Salud quisiese aplicar esto contra sus trabajadores, tendrían que sustentar que están en crisis económica o que no pueden realizar sus actividades de manera remota. En el presente caso estamos viendo de que no podría ser un tema económico hacia crisis económica, porque claramente la norma nos indica que hay un desembolso a favor del seguro social. El seguro social podría decir, pero los trabajadores que están dejando de laborar y no van a recibir un sueldo, no van a nosotros a pagarnos. Falso, porque el decreto también indica que se van a seguir haciendo los pagos hacia el seguro social, o por lo menos el Estado va a financiarlos. Y como tal, tampoco habría una excusa de falta de economía o de un perjuicio. Para que se puedan dar esas medidas de suspensión de los pagos de manera temporal hacia los trabajadores, hay medidas que tienen que pasar en un primer momento. Y eso sería, si es que hay cierta crisis o falta de dinero y quieres aplicar esto, en primer lugar tendrías que bajarle los sueldos a los que son de planilla dorada, la presidenta ejecutiva, los gerentes, los cargos de confianza, tendrían que ellos primero bajarle los sueldos para que recién pretendan aplicar esto. Si no, estaríamos hablando de una clara hostilidad laboral o estaríamos hablando de un perjuicio directo hacia el trabajador, pasando los cánones legales, que era de primero vas hacia el que gana más y luego recién bajas hacia las bases, hacia lo que son los trabajadores profesionales de la salud, para que puedan darse esta aplicación de la suspensión. Bien, espero haber quedado claro. Entonces, como conclusión, esta suspensión va a ser revisada o analizada por la Autoridad de Trabajo para que pueda recién autorizarse la misma. Puede aplicarse en el sector privado, no puede aplicarse en MINSA. El Ministerio de Salud está fuera de esto porque es del Estado. Todos los lugares del Estado donde haya solo 276 no se aplica. Solo se podrá aplicar a aquellos del sector privado, 728.
Y en cuanto al Estado, que tengan 728, no entrarían tampoco, a menos que estén en FONAFE. Aquellos que estén en FONAFE sí pueden ingresar a la aplicación de la norma. Pueden aplicar la norma, solo pueden aplicar la norma si es que se sustenta que efectivamente hay un peligro económico en la empresa, y el peligro económico, lógicamente, no me dice directamente aplícalo, no. Tiene que haber fases previas en las cuales los que están en cargos superiores, cargos ejecutivos, donde ganen mayor sueldo, tendrán que bajarse primero la remuneración para que recién puedan accionar este tipo de medidas. En caso contrario, se tendrán que tomar las acciones legales con respecto a esto ante el Ministerio de Trabajo o ante otros entes, Defensoría del Pueblo o las Fiscalías de Prevención del Delito, a fin de que no se permitan ciertos abusos de autoridad con la aplicación de este decreto. Espero haber sido claro. Muchas gracias.